Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día martes, esta vez tenemos uno que ya ha vuelto varias veces y siempre nos trae temas súper interesantes, hace un análisis, una revisión completa detrás de todas las cosas que nos viene a presentar. Pablo Benavides, ¿cómo estás tú? Muy bien, Rocío, muy gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, a todos los escuchas y veedores de esto en YouTube también. Hoy día venimos recargados con dos reportajes, dos investigaciones que tengo, una que ya está publicada y en la cual también Pailós repitió, o sea, se sumó, y la segunda es una que va a aparecer el día de hoy, que tiene que ver, todo esto tiene que ver con, uno que tiene que ver con casos convenios y otro que tiene que ver con un municipio acá de la región de Los Ríos. Vamos entonces, aquí nos quedamos local, vamos lo más cerquita, que es un temazo el que nos traes el día de hoy. Cuéntanos, ¿cuál es tu titular, Pablo Benavides? Mira, el caso convenio tenía es como un pulpo, tiene tentáculos por donde uno ni siquiera se espera. La CONADI, que es dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, hoy día ha salido nuevamente al juego con respecto al caso Fundaciones. ¿Por qué está dentro del caso Fundaciones? Porque se repite el mismo patrón. Empresas creadas 3 meses antes, 2 meses antes, y después ya reciben millonarios fondos. Estamos hablando de cerca de 440 millones de pesos en total a esta sociedad que se llama Chicagual, una sociedad de servicios profesionales, donde de esos 440 millones que se entregaron, 240 están siendo cuestionados por la Contraloría, o sea, un poquito más del 50%, y de esos 240, 80 millones fueron adjudicados por la CONADI Osorno a esta sociedad, incumpliendo todas las bases de licitación, incumpliendo las medidas legales, incumpliendo las ordenanzas de Contraloría con respecto a este tema de la fundación, etcétera, lo cual nos advierte que ya no es solamente en el gobierno regional de los lagos, sino que ya esto se extiende a otros departamentos, en este caso Osorno y la CONADI. Y eso parece que no es solo aquí en la región de los lagos, ¿no? Porque estaba leyendo una noticia, el diputado Joanet en Atacama, que también tenía Exactamente, esta algunos empresa se ha temas. adjudicado, son de estos 245 millones que se adjudicaron y que están siendo cuestionados por Contraloría, uno en Osorno, otros en región del Biobío, en Cañete, en Temuco y en Calama. Oye, ¿y quiénes son parte de esta fundación? Mira, ha habido bastante secretismo con respecto a quiénes son Chicagual, pero lo que se establece es que Chicagual vendría siendo una fundación creada, una sociedad realmente creada hace poquito. Se supone que en Esta febrero del en febrero fue 2023. creada, efectivamente, y en abril del 2023 ya se había adjudicado una licitación de 80 millones de pesos por la CONADI Osorno. Es una sociedad de profesionales que tiene redes con el gobierno, pero también con el otro lado de la moneda, con la oposición. Es bastante transversal. ¿Y por qué dices tú que es bastante transversal si no se sabe bien quiénes son parte? Porque por la información que tengo, que es una segunda parte que va a salir, los nombres que aparecen en esta sociedad son operadores políticos de ambos lados de la moneda. Pero es una fundación que fue creada ahora, o sea, 2023, que no había operado anteriormente. No había operado. Esta es una empresa totalmente nueva. Pero aquí lo grave de esto, más allá obviamente declarar que es un caso, es cómo se adjudica esto. Cómo, Ya, a ver, siempre cuéntame. hemos tenido, los titulares son empresas adjudicó creada 3 meses antes, pero ¿cómo es el proceso de la licitación? ¿Cómo esta empresa logra adjudicarse? Entonces, la Contraloría detectó anomalías, bastantes anomalías. Por ejemplo, como diferencia entre la experiencia informada por algunos miembros del equipo de la empresa y sus certificados de respaldo. ¿Ya? Los criterios de evaluación son totalmente subjetivos y la falta de descuentos de puntaje por presentar antecedentes fuera de plazo. Imagínate, estamos hablando de esas situaciones. También se entendió también de que, por ejemplo, déjenme buscar acá, que esta empresa no cumplía, ¿cierto?, con los requisitos esenciales, ¿ya? Por ejemplo, la empresa decía tenía tantos niveles de experiencia y la empresa no cumplía con el nivel mínimo de experiencia que son 2 años. Y aún así se le adjudicaba la licitación igual. Entonces, hay influencia indebida, hay conflictos de intereses, hay eventuales responsabilidades, que esto lo señaló la Contralora Dorothy Pérez en una exposición que hizo recientemente, el 16 de abril, en la Cámara de Diputados, en la Comisión Investigadora del Caso Convenio,
donde estableció que estos antecedentes, que son gravísimos, ya se han entregado al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, Claro, ¿ya? en esa misma, ahí mismo dice Dorothy Pérez que 3 de los 5 contratos de la Coladi no debieron haber sido adjudicados a Chicagual, mientras que las otras 2 existieron una serie de irregularidades. Y parece que esto no es solamente, es como un modelo similar a lo que hacían Fundación Democracia Viva con la Seremía de Vivienda. Esta es con las seremías de educación, entiendo, ¿no, Pablo? Claro, hay distintos, por ejemplo, en esa presentación Dorothy estableció la Seremía de Educación en varias instituciones, pero yo me enfoqué especialmente en lo que vendría En la siendo la CONADI, CONADE. ok. Si hubieron Ok. presentaciones de distintos organismos públicos. Ya, a ver. Mira, también es importante señalar que Chicagual se creó en febrero del 2023 y en abril recibe estas licitaciones y con solo 500.000 pesos de capital, licitaciones que son millonarias, o sea que tampoco cumple con los montos que se exigen para poder tú obtener, ¿no? Eh, por ejemplo, también se estableció, ¿no? Que esta empresa, por ejemplo, lo que detectaron, ¿no? Que la coordinadora no acreditó experiencia de educación parvularia, ¿no? Que Ujú. son algunos de los planes y programas que tenía que hacer Chicagual. El acta no se menciona explícitamente ese punto en el informe de evaluación de oferta de Chicagual, solo se indica que el subfactor experiencia del coordinador profesional de ley de educación intercultural, la oferta obtuvo el máximo puntaje de 8 puntos, Ya. cuando hubiera obtenido mucho menos puntaje. Sobre la asignación irregular del máximo puntaje a la coordinadora, según la Contraloría, a pesar de no acreditar el requisito esencial de experiencia en educación parvularia, a la coordinadora se le asignó irregularmente el máximo puntaje en ese ítem. Ujú. Esto se confirma en el acta de adjudicación y de evaluación del proyecto, ¿no? No se cumplió con el requisito esencial, la oferta de Chicagual debió desestimarse, indica la Contraloría, y la decisión de adjudicarle a otra empresa o otro ente que ya estaba en la licitación o originalmente de haber declarado desierta, ¿no? Y haber llamado a un nuevo proceso licitatorio. El acta concluye sugiriendo adjudicar la licitación a Chicagual por haber obtenido el mayor puntaje, 84 puntos, y superar los 60 puntos mínimos requeridos. O sea, está totalmente iniciada esta licitación que se hizo en Osorno, en la CONADI Osorno, Ujú. y donde hay un comité evaluador que está compuesto por Juan Lincaqueo Severo, que es encargado de Unidad de Cultura y Educación, Gustavo Enríquez Coronado, que es el encargado de Unidad de Medio Ambiente, y Paula de Bailalef, que es el profesional de apoyo de la Unidad de Cultura y Educación, ¿ya? Y también Claudia mencionar, Bailalef, dijiste. dice Pablo Andrade Bailalef. Ah, Pablo Andrade, es que te escuché Claudia y dije, no, pues esa es la No, gobernadora. no. Ya, Y Pablo, ok. sobre la profesión final, ¿cierto? Es importante que esto se hizo cuando era subrogante Marcelo Urbano González y que ahora fue elegida por alta dirección pública. La actual directora de la CONADI fue la que firmó esta acta de adjudicación a esta licitación, ¿no? Hay Entonces, eso es pocas lo que noticias al respecto en realidad. sí, esto ha pasado bien colado y es bastante grave lo que se establece aquí en esta situación. Porque buscando información a lo que tú estás señalando, solamente me puedo encontrar con 2 noticias. Una es el diputado Joanet, que efectivamente pide a Contraloría investigar la fundación creada por la CONADI. Entonces es como esa noticia y una de la tercera que habla justamente de los líos de plata de la Seremía. Y no encuentro mucho más al respecto. Exactamente. Ha estado pasado, como muchas cosas que pasan, ¿no? No se sabe mucho. Es que entre Oye, medio de tanto que pasa, queda todo oculto, pues Pablo. Es más sí. difícil poder identificar entre medio de tanta información que nos rodea cosas que son importantes como esta. Pero al final, la mayor expertise que tendría esta fundación, por lo que veo tanto en la CONADI como en la Seremía de Educación, es que lo que venden o lo que acreditan es que ellos son capaces de dar capacitaciones de la lengua. Exacto. Eso es lo que ellos están diciendo que pueden hacer y esos son los fondos que se adjudican. El Ujú. problema está, para hacer un resumen, en que se crea en febrero, empiezan en menos de 3 meses a recibir fondos estatales y por lo que leía también dentro de las seremías de educación, para acreditar conocimiento, acreditaban las licitaciones anteriores que se habían ganado durante el mismo año. O sea, ni siquiera podían demostrar qué eran, sino solamente acreditaban la licitación. Entonces, ahí lo que a ti y a mí nos cabría la duda es por qué se les asigna alto puntaje a algo que no tiene por ninguna parte las competencias como que deberían tener. O sea, ¿por qué se le asigna ese puntaje y quiénes están asignando ese puntaje? Mira, lo otro que es curioso mencionar es que ellos para corroborar, ¿cierto?, la expertise profesional de los trabajadores, dan como referencia otra institución que es parte de los mismos dueños de Chicagual, ¿Ya? ¿no? Y de manera irregular, porque no, esa persona nunca trabajó en esa otra empresa, no hay
relaciones, sino que es de manera fraudulenta, Chicagual establece, ¿cierto?, estas competencias que realmente estas personas no tienen, ¿no? Y es que es interesante porque aquí estoy leyendo en lanación.cl que dice, estos son palabras del diputado Joanet. Sobre los dineros entregados a Chicagual, el diputado especificó que los montos adjudicados en la oficina de Cañete son por 800 millones de pesos, en Atacama 44 millones y 95 millones comprometidos en contratos, en Osorno otros 80 millones de pesos, Ujú. otro en Atacama por 37 millones de pesos más, 102 millones comprometidos en el contrato, y en la Seremía de Educación de Ñuble por 3,5 millones, en total 442 millones de pesos. Nada más y Exacto. nada menos. Nada Impresionante, o menos. sea, muchas lucas, acá 80 millones de pesos para poder difundir la lengua, esa es la intención, y en una empresa que no se tiene, o sea, yo diría, ¿por qué ese monto? ¿Dónde se justifican esos montos de dinero? Y después, ¿por qué a una empresa que no, a una fundación que no tiene el respaldo por ninguna parte? Y esto ya estamos hablando del 2023, o sea, cuando ya se había levantado todo el proceso de fundaciones o convenios anteriormente denunciados. ¿Por qué se siguieron Exactamente. adjudicando, no? O sea, es como, ellos le hicieron bacán, entonces nosotros también lo vamos a hacer porque puede volver a pasar, puede volver a resultar. Lo que pasa es que un nuevo operandi que se inculcó y que estuvo durante todo el año 2022-2023 hasta que se detectó, se empezaron a detectar y se empezaron a dar a conocer estos hechos irregulares que son, obviamente, que se lo podríamos denominar corrupción, ¿no? Entonces, a mí a pesar de que esta información viene saliendo hace un rato y que hoy día se profundiza con esta información de la Contralora y que antecedentes son tan graves que se deben enviar al Ministerio Público y también al Consejo de Defensa del Estado para que se inicien acciones judiciales, hay total y absoluto hermetismo dentro de la CONADE Osorno. La actual directora Marcela Urbano, que fue la que firmó esta acta de adjudicación mientras ella era subrogante, no ha dado ni señales de vida, no ha querido dar declaraciones y tampoco el Ministerio de Desarrollo Social, de la cual depende la CONADI, ha dado declaraciones con respecto a este caso. Mm. Tampoco la Seremi o la Seremi regional con respecto a este caso tampoco ha guardado silencio y parece que es parte ya de lo que pasa cuando hay un caso de corrupción. El gobierno, no sé si lo hace a través de una instrucción política que viene de Santiago o es de libre albedrío de las autoridades no referirse a esto y guardar silencio y ni siquiera dar la cara con respecto a estos actos de corrupción que están siendo hoy día investigados por la justicia. De todas maneras, estaba viendo aquí que hay otra nota también que aparece, que en la Araucanía, Fiscalía abre investigación por millonaria adjudicación de CONADI, y esta nota es del 3 de julio del 2023, efectivamente, y aquí sí aparecen los nombres, ¿ah? Fundadores eran Ana Cecilia Chicagual Neculhuán, quien integró el directorio de la corporación Lonco Quilapán, y Claudio Chicagual Herrera. Esos son los dos que, no sé si tendrán, no, si serán primos o algo por el estilo que Esos tienen familiares. son familiares, claramente. Bueno, o puede haber sido un alcance de nombres, pero ellos, tú dices que tendrían alguna relación anterior con gobiernos de ambos lados. De ambos lados, sí. Son conocidos en la zona de la Araucanía por tener vínculos con ambos lados de la moneda. Ya, bueno, Creo que está este, en investigación. este es uno de los casos que ya está siendo investigado, que lo tiene ya incluso Contraloría y Fiscalía, así que vamos a esperar tu segundo reportaje, Mm. Pablo, para saber qué es lo que viene y cómo sigue este caso Chicagual aquí, tanto en Osorno como en todo el país, que al parecer tiene estos vínculos. Ujú. Oye, lo otro que te quería contar, Ya. que esto es exclusivo para País Lobo. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a decir el título. El sumario que remece a Río Bueno. Las sombras del pasado persiguen al exalcalde y actual concejal Luis Reyes. Déficit millonario, contrataciones irregulares y falta de probidad. Contraloría devela un oscuro patrón de falta administrativa durante la gestión del exedil Luis Reyes. Hoy, como concejal, se enfrenta a potenciales sanciones que podrían sepultarlo políticamente. A ver, elabora. ¿Qué es lo que pasó? Mira, una exhaustiva investigación fue la que realizó la Contraloría Regional de Los Ríos, que incluyó un sumario administrativo al cual yo tuve acceso de manera exclusiva y que lo doy a conocer públicamente en este reportaje, o partes del, no lo puedo publicar de manera completa, sino que partes Ujú, del mismo, y que es de conocimiento público por el Consejo Municipal de Río Bueno. ujú. Y estos hechos abarcan principalmente durante los años 2017 y 2018
y que involucran al exalcalde, ¿no? Y la Contraloría formuló 3 cargos contra el exalcalde. Ya, a ver. Uno, no adoptar decisiones eficientes para la correcta administración de los recursos financieros, lo que provocó un déficit de más de 170 millones de pesos al cierre del ejercicio del año 2017. Aprobar la modificación presupuestaria por 336 millones de pesos sin someter su contenido oportunamente al Consejo Municipal, lo cual es gravísimo porque vulnera el Espérate, artículo 1 de la Ley de Municipalidades. pero ¿cómo aumentó la cantidad que se iba a gastar sin pasar por el Consejo Municipal? Correcto. ¿Pero cómo voy a hacer eso? Es que lo hacen vía decreto, pues. O Eso sea, es lo que se está dijo, investigando hoy día de quiero, manera quiero judicial. gastar 300 millones más, entonces lo vamos a gastar nomás. Y no se lo aprobó nadie. ¿Y por eso lo llevaron a Contraloría o Contraloría se metió nomás? La Contraloría vio esto cuando empezó a hacer estas fiscalizaciones. Contraloría ha hecho 7 fiscalizaciones en los últimos 2, 3 años en el municipio de Río Bueno. ¿Ya? 7 informes finales de Contraloría. Ujú. Y debido a eso y otros antecedentes se hizo un sumario administrativo para determinar la responsabilidad administrativa de lo que estaba pasando en un municipio durante la gestión anterior, ¿no? Ya. En el año 2018 se autorizó la contratación horaria de varios funcionarios imputados a la asignación de prestación de servicios en programas comunitarios. Ojo, sin cumplir los requisitos establecidos en el clasificador presupuestario, ¿no? O Ya. sea, se adjudican, se dan puestos de trabajo sin tener un sustento administrativo claro para eso. Estos serían 6 y al parecer seguirían trabajando en la municipalidad, ¿no? Sí, siguen trabajando en la municipalidad, sí. ¿Y en Bueno, qué? el sumario No se administrativo sabe. realizado por el fiscal notó cierto, estas modificaciones presupuestarias sin realizar, sin informar adecuadamente al Consejo Municipal y sin contar con su aprobación oportuna, los déficits financieros, como ya está hablamos, falta de cobro oportuno de deudas municipales acumuladas. Dice, al cierre del 2017, la cuenta por cobrar número tanto presentaba un saldo de 321 millones de pesos, en su mayoría de años anteriores sin gestión eficiente de cobranza. Omisiones en la contabilización de pasivos por más de 50 millones de pesos correspondientes a compromisos devengados y no pagados. Espérate, a ver, Pablo, vamos por parte. Que no hubiera cobrado, es decir, que no realizó las cobranzas de la municipalidad a alguien que les debía plata. Correcto. ¿Y qué empresa o qué cosa eran estos servicios a los cuales la No he tenido acceso a esa información. Porque es interesante saber por qué no estaría cobrando la municipalidad de vuelta esos fondos y a quién Exactamente. estaría siendo beneficiado porque no le cobrara la municipalidad. Exacto. Ahí queda una Bueno, pregunta. la contratación Te de dejo los la funcionarios. pregunta. Ujú. Exactamente. La misma pregunta que tienes mucho en Río Bueno, la contratación de funcionarios, etcétera. Luis Reyes fue por los 3 cargos formulados. Está luego responsabilidad administrativa por Ariel Delgado Álvarez, que es el director de Administración y Finanzas. Ariel Carrasco Delgado, encargado de Contabilidad y Presupuesto. Y Cristian Soto Leal, el ex tesorero municipal, también responsable, ¿cierto?, de realizar la acción eficiente de oportuna y cobranza de la deuda municipal entre el año 2014 y 2020. Ariel Carrasco, responsable por no contabilizar oportunamente compromisos pendientes de pago por más de 50 millones de pesos al cierre del 2017. Ariel Delgado Álvarez, director de Administrador y Finanzas, no sé si seguirá en el cargo, creo que sí. Responsable por no adoptar medidas para evitar el déficit financiero 2017 por falta de cobro efectivo de deudas municipales y no contabilizar adecuadamente compromisos pendientes de pago. Óscar Obando Hernández, ley administrador municipal, responsable de eludir la aprobación oportuna por el Consejo de la modificación presupuestaria del año 2017, etcétera, 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 ¿no? O sea, no Sí, solamente esto va, no solamente al exalcalde, hoy actual concejal, sino que va también al equipo del alcalde que tenía en ese minuto al final. exactamente, las responsabilidades son variadas y bueno, como en toda municipalidad, el alcalde no hace las cosas solo, pues no es contador, no es administrador, tiene que delegar, tiene que tomar decisiones y por lo tanto en ese sentido, sí o sí, hay otras personas que también se ven involucradas en este tipo de actos irregulares. Mm. No, bueno, la Contraloría final aprueba el sumario administrativo con la vista al fiscal, etcétera, y propuso sanciones de 5 a 20% de la remuneración y administraciones perdón, por repetir, propuso sanciones de multa de entre un 5 y un 20% de la remuneración, lo cual es una de las medidas más graves que puede poner la Contraloría. Ya estuvieron a punto de dejar los cargos y anotaciones de mérito de 2 a 4 puntos para los funcionarios responsables. Y obviamente remitió estos antecedentes al Consejo Municipal para pronunciarse sobre la responsabilidad administrativa del ex alcalde. Bueno, interesante ver qué es lo que va a pasar ahí también, porque entiendo que los concejales de Río Bueno también van a mandar todo esto al Tribunal Regional Electoral para ver qué es lo que pasa con el concejal, Sí, tengo entrando a su entendido cargo. que hace poco fue, por aquí tengo el documento, dame un segundito que
Mira, yo estoy leyendo el diario de Futrono, donde está la noticia del 13 de abril del 2022, o sea, hace 10 días atrás, donde el titular dice: investigación de Contraloría estableció 3 cargos contra responsabilidad directa del actual concejal cuando era alcalde en el 2017. Y aquí Exacto. están todas las declaraciones, está señalado lo que tú nos comentabas, primero los 173 millones en la que hay una administración deplorable de los recursos financieros. El segundo cargo por una modificación presupuestaria de 336 millones de pesos el 29 de diciembre del 2017 que no contó con la aprobación del Consejo Municipal. Y por último, la contratación de los 6 servidores con cargo de asignación de prestación de servicios en programas comunitarios, sin que reúnan en cada caso los requisitos para ser imputados. Bueno, y Sí, dentro de esto lo llevaron a consejo, se enojaron porque habían leído habían leído efectivamente lo que había dicho la Contraloría y decidieron a votar en el consejo si es que lo iban a mandar o no al Tribunal sí. Electoral Regional. El 14 de abril hay un documento que tengo acceso al cual ya se establece, ¿cierto?, que entre el acuerdo entre el municipio, en este caso secretario municipal, y el Consejo Comunal, se enviarán los antecedentes al Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Y qué podría pasar? Que esto es lo interesante del caso Luis Reyes y por eso el titular, ¿no? Que Mm. podría sepultar un poco su carrera política en el sentido de poder volver a postularse como alcalde o algún otro cargo. O sea, seguir El Tribunal ejerciendo como Electoral, concejal, ¿no lo podrían sacar como de ser concejal ahora? que fueron responsabilidades durante su ejercicio de alcaldicio, no se han demostrado regularidad en su ejercicio de concejal, son dos cosas Pero distintas. alguien que está penalizado o que efectivamente demuestran que no fue buen alcalde, ¿puede volver a postularse a un cargo? No, eso es lo que puede, eso es exactamente lo O que sea, quiero no puede señalar volver a yo. postularse, pero puede seguir siendo concejal ahora. Se puede, no, se podría declarar su inhabilidad de ejercer cargos públicos. Eso Y creo si yo. eso sucede, él tendría que dejar su cargo de concejal. Claro, y ahí asumiría el siguiente en la lista, probablemente. Exactamente. Mm. Y generalmente, por qué se inhabilita, por qué lo inhabilita el Tricel? Por incumplir gravemente el principio de probidad administrativa, que sería el cargo principal que se le podría imputar en este caso, el Tricel, ¿no? Eh, y Y él bueno, estaba, él quería espera, tirarse de nuevo alcalde, y si ¿o no? irregularidades administrativas derivasen en la ignición de delitos por parte de la justicia penal, o sea, una cosa es que si le inhabilite, él podría continuar de concejal, ¿no? Pero no podría postular a un cargo de elección popular. Ujú. Pero en el caso si la irregularidad administrativa durante su ejercicio de alcalde derivase en la acreditación de delitos por parte de la justicia penal, el Tribunal Electoral podría decretar la pérdida del cargo de concejal en conformidad Ya. al artículo 77 de la Ley Orgánica de Municipalidad, ¿ya? Entonces es bastante complejo el escenario político que se abre ahora en Río Bueno con estos antecedentes de este sumario administrativo que realizó la Contraloría del municipio de Río Bueno y estos antecedentes que fueron enviados por la actual administración y el conjunto con el Consejo Municipal al TRICER. Igual es interesante una que el 2017, o sea, se han demorado harto tiempo en poder dar una respuesta. Ya pasaron unas elecciones entre medio y tenemos a alguien en el cargo que no, a lo mejor no tiene las competencias para, ya sea más allá de alcalde, si tienes problemas en la probidad no debería, que pena que se muere tanto tiempo para poder tener una sanción y así ponerle un piso mínimo de poder o de poder elegirse nuevamente. Y por otro lado, Pablo, encuentro que la sanción es muy baja, solamente no poder volver a elegirse en un cargo. Es que efectivamente tienes tantos problemas de que dejaste con un hoyo tan grande a la municipalidad, no responde a nadie. Bueno, lo que pasa es que ahí ya se abre otra lista, de la lista penal. En la lista penal ya se determinan, por ejemplo, fraude al fisco, malversación de fondos públicos, otros delitos, y que esos delitos eventual podría el alcalde pagar con parte de su patrimonio si el tribunal lo decidiera, ¿no? Ya, pero Entonces, no hay una arista corriendo actualmente de eso. ¿O sí? y sí hay, pero ¿Sí por el hay? otro caso, por el caso Cuentas Corrientes, Ah, donde chupalla. Ya. el municipio de Río Bueno, el famoso caso Cuentas Corrientes, donde hubo cohecho, hubo situaciones en varios municipios del país para que una empresa se hiciera cargo de las cuentas corrientes de distintos municipios del país. Y entre esas Ya. está Río Bueno. Y por eso, a través de un informe de Contraloría que se estableció, es un segundo reportaje que va a salir pronto también. Te estoy tirando la lengua antes. Sí, me estás tirando la lengua antes. Hay un informe de Contraloría que establece eso y hoy día el municipio hace un poquito presentó una querella, la cual en una primera instancia fue rechazada por el juzgado de garantía de Río Bueno, la cual fue apelada a la Cuarta Apelación de Valdivia y efectivamente esa querella se acoge y ahí en la querella hay antecedentes bastante sabrosos que dan a conocer. Que, lamentablemente la mayoría de los medios, y porque yo hago un doble clic en estos casos,
aunque ya se sabe algunos hechos, pero no en profundidad, es porque hay situaciones de el cómo se ejecutan estos posibles o eventuales delitos, cómo se coordinan, cómo se realizan, qué otras personas hay más involucradas aparte del ex alcalde, en este caso Río Bueno, ¿no? Entonces es bueno develar estas cosas que pasan desapercibidas por los grandes medios, donde se quedan en los números, ¿cierto? En estas cosas, O en y no en Santiago cómo se principalmente. desarrollan estos posibles ilícitos. Sí, es súper interesante los dos temas que nos traes el día de hoy, Pablo. Lamentablemente estamos llegando al final del programa. Vamos a quedar atentos a cómo se desarrollen estas dos aristas extra que tú vas a seguir sacando en tus reportajes para que podamos hacer un seguimiento. Te agradezco que hayas venido a conversar con nosotros. Te doy un minuto para despedirte de nuestra audiencia. Bueno, yo más que nada señalar a las autoridades con respecto a la CONADI y Osorno, que es lo que más nos atañe acá, es que se puedan pronunciar con respecto a este caso de corrupción que ha establecido la Contraloría, donde pueden haber sanciones penales y administrativas, que se pronuncien, que no guarden silencio, en especial al CNMI de Desarrollo Social, de la cual depende la CONADI, y al actual directora regional, a ver qué nos puede contar con respecto a esto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Pablo Benavides, por venir a conversar con nosotros el día de hoy y a todos los que se sumaron a la conversación también. Los dejamos invitadísimos para mañana en otro Política Podcast. Nos vemos. Chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.